Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? estás, Ricardo? Permitime antes de entrar al tema que haga un agradecimiento. La semana pasada la gente de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Autocomponentes de Córdoba, FAMAC, cumplió 10 años la entidad y me invitaron en las jornadas que se hicieron a presentar mis ideas sobre economía y quería agradecerles muy especialmente que me distinguieron. Pero me parece fantástico, sí señor. Y vamos al tema este de los impuestos, que usted me ha adelantado la opinión, Fonseca. No, yo he dado mi opinión personal. Pero viniendo esa opinión de quien viene, obviamente me condiciona. No, de todos modos voy a tratar de decir lo que Usted es un hombre independiente y puede decir lo que quiera. Quiero decir lo que realmente pienso. Tal como comentaste en la introducción, realmente la semana es como que la campaña va tomando temperatura. Aquella temperatura que no toma el clima por estos días, lo está tomando la campaña. Y cuando vino el presidente Macri, tuvo este cruce con el gobernador, con el contador Juan Schiaretti. Hace unos días, el conocido periodista Miguel Claria me hizo una nota al día siguiente. Y yo usé una frase que la voy a usar ahora para comenzar. Yo dije, tiene razón el presidente en lo que dijo y tiene razón el gobernador en lo que dijo, porque los dos están equivocados. Voy a tratar de fundamentar esto que es obviamente una especie, uno podría llamarla eso una contradictio in adjecto, una contradicción en sí misma, ¿no? En definitiva, ¿quién tiene razón? Yo le voy a pedir al director que comencemos a ver unas imágenes que hemos preparado para esto. Bueno, esta es la discusión. Es decir, Macri dijo, y después lo repitió al día siguiente, los impuestos nos están matando, y yo diría que esto es estrictamente cierto, y le cuestionó a Córdoba, que tiene una estructura impositiva, por lo cual es más cara que otras provincias de la región centro, por ejemplo Santa Fe, le cuestionó eso, ¿no es cierto? En eso hay un hecho, yo diría, muy emblemático, que es cómo se castiga los créditos hipotecarios con ingresos brutos. El ministro de Economía de la provincia, Osvaldo Giordano, en el programa que Voz y Voto, creo que es, tuvo una expresión, le dio un título a los periodistas que es discutir solo ingresos brutos sería hipócrita. Y probablemente, yo creo que puede ser cierto no discutir solo ingresos brutos. Entonces vale la pena hacer una mirada más general. ¿Qué ha pasado con los impuestos en la Argentina? ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos? Vamos a ver a continuación, le voy a pedir al director que ponga el gráfico siguiente, en el cual vamos a ver cuál es la presión fiscal que tiene Argentina. ¿Cómo se mide la presión fiscal? Bueno, una de las formas más fáciles es tomar la recaudación total, todos los impuestos que se pagan, y compararlo con la riqueza que se genera en un año, que es el Producto Interno Bruto. Así es. Si vos ves, en 2004, la presión fiscal era 23.9. Es decir, de toda la riqueza que Argentina generaba en el año, más o menos un 24% era lo que, en virtud del poder de imperio del Estado, se tomaba en concepto de impuestos en general. Bueno, eso es, en 2015, 37%. Entonces uno dice, de 23 a 37, Argentina pasó a ser una economía en la región de los que tiene presión tributaria más alta. Alguna vez el ministro Frigerio dijo, tenemos la presión impositiva de los países nórdicos, ¿no? Y uno podría agregar, pero los servicios del Estado de un país africano. Pero esto daría la razón a esta expresión que utilizó el presidente Macri, es decir, nos están matando los impuestos. Y también es cierto que Córdoba tiene impuestos muy altos. El gobernador dijo, no, en realidad nosotros vamos a bajar los impuestos el día que ustedes nos devuelvan la plata que hace 30 años no nos dan de orden nacional, ¿no? Eso fue lo que dijo. ¿Por qué digo que los dos tienen razón? Porque es cierto que la nación, la ley de coparticipación argentina es, si no me es infiel la memoria, del año 88. Y en aquel momento la nación se iba a quedar con algo así como el 42% del total de la masa coparticipable. Lo que fue pasando después, pactos fiscales mediante, que hubo dos, digamos, retenciones o digamos, detracciones que se hacían de la masa coparticipable. Digamos, la masa coparticipable, ¿qué es? Todos los impuestos, y se le sacan algunas cosas, Se le empezaron a sacar cosas, todos recordamos el 15%, que finalmente Córdoba lo recuperó en la justicia, o la creación de nuevos impuestos, y digo, bueno, creo un impuesto al cheque y no lo voy a coparticipar, entonces las provincias protestan, bueno.
digamos, esa parte de Schiaretti es cierta, de que la nación hemos caminado hacia una especie de unitarismo desde el punto de vista fiscal. De hecho, en la gestión del gobierno pasado, todos sabíamos que aumentaban mucho las transferencias discrecionales, es decir, las que decide el poder político, a costa de las automáticas, porque esta es una forma de disciplinar gobernadores. Bueno, entonces tiene una parte de razón en eso también el gobernador Schiaretti. Ahora, ¿puede el gobernador Schiaretti decir que en realidad Córdoba no aumentó tanto? De acá voy a decir dos cosas. Durante la gestión del doctor de la Sota, Córdoba fue el segundo distrito de la nación en endeudarse. El primero fue Buenos Aires, Scioli mediante. ¿Qué pasó con los impuestos? Uno podría, digamos, decir cosas que tengan impacto. Es decir, por ejemplo, tuvimos un impuesto a los combustibles provincial, eufemísticamente llamado tasa vial. Pero no hace falta llegar a eso. Veamos los números de la presión fiscal de Córdoba. Esto que vimos ahora, la fuente es Iaraf, donde en alguna oportunidad nos ha visitado Nadina Gañaras. El gráfico siguiente es exclusivamente de Córdoba. Esa es la evolución de los ingresos de Córdoba, los ingresos fiscales, sobre lo que genera la provincia, es decir, el Producto Bruto Geográfico se llama. Como ves, ha evolucionado desde 2003, 2004, de un 4% a un 8% en 2014. Sí, se multiplicó por 2 la presión fiscal. Así es. Esto es de CIPES. En alguna oportunidad también nos visitó Alfredo Schlarek Curuchet y Pablo Gallo, que trabajan en estos temas. Entonces digo, los dos, aunque no tengan a lo mejor responsabilidad directa, porque obviamente el comportamiento de concentración de recursos en la nación no es una responsabilidad de este año y medio que ha estado Macri, y muchas de las cuestiones fiscales que pasan en la provincia no es una responsabilidad exclusivamente de Schiaretti, ¿no es cierto? Pero, digo, los dos es como que ven en el otro los problemas. Casi estaría tentado de usar un relato bíblico, ¿no?, de Mateo, cuando Jesús dice, mire, no veas la paja en el ojo ajeno porque tienes la viga en el propio. Claro. Entonces da la impresión de que como estamos en campaña, como la campaña se va tomando temperatura, se usan distintos argumentos. ¿Qué es lo que está detrás, en realidad, cuál es el problema que está detrás de todo esto? Vamos a ver el gráfico siguiente, que es la razón por la cual digo que los dos están equivocados. Esa es la evolución de las cuentas públicas de Argentina. Aquellas barras que están, digamos, antes de 2008, es cuando el expresidente Kirchner alardeaba de que teníamos superávit fiscal y superávit sector externo. Bueno, en algún momento, 2008 en adelante, llegamos a esto. Este es el resultado primario, es decir, el ingresos menos gastos antes de atender la deuda externa. Y eso tenemos un déficit inmenso. 4.8 está estimado para 2017 ahí, como porcentaje del producto. Entonces uno se pregunta, ¿cómo si la presión fiscal aumentó tanto? ¿Cómo si pasó de ser poco más del 20 a ser más del 35? ¿Cómo es que además tenemos este déficit gigantesco? Y me parece que es la parte que los dos que estaban cuestionándose mutuamente no se atreven a plantear explícitamente. Gasto público. Gasto público. Y este es el punto. En el siguiente gráfico que vamos a ver es un gráfico que en realidad elaboró un amigo que es Dante Sica de la consultora BCB, en un trabajo que probablemente va a aparecer, supongo yo, en las próximas semanas, en un libro. Ahí tenés vos, mira, entre 1983, es decir, cuando Argentina recuperó las instituciones de la democracia, hasta el año 2001, cuando el estallido de la convertibilidad, el gasto público consolidado de la nación más las provincias, de esta gente que son los que están protagonizando la discusión, era 28 puntos del producto. Y ahora, digamos, el último dato que hay acá es 2015. Me parece que es 2015. Sí, 2015. Es 44%. Entonces, si paso del 28 al 44, por más que pase del 24 al 37, tengo déficit. Y lo que está detrás de eso es una dosis. A todo el mundo le gusta, yo supongo, cortar cintas, inaugurar, etcétera, ¿no? Es natural. Ahora, el que toma la decisión tiene que saber que hay una recta de presupuesto. Y a mí me parece que ha habido una dosis muy grande de imprudencia fiscal, a lo cual se suma
sí, no he creído, para no aburrir a los televidentes con números, podríamos poner los números de la cantidad de empleos públicos. En las dos jurisdicciones, ¿eh? En la jurisdicción nacional y en la provincial. En eso Mestre lo entregó con 70.000, creo, y hay 140.000. Sí, y a nivel nacional tenemos un También millón de un empleados millón de más del empleados sector más, público. del sector público. Entonces, digo para cerrar esto. Es cierto que la provincia de Córdoba debería hacer un esfuerzo por resolver la cuestión. El ministro Osvaldo Giordano ha dicho hay que hacer una discusión integral, cosa que es Sí, cierta. es cierto. Ahora, lo que sucede es que si primero hay que discutir, digamos, cuál es el nivel de gasto que vamos a tener. Después tenemos que reformar el sistema tributario, porque además no es solo un problema de valor absoluto. Una cosa es cobrar el impuesto sobre el que va al supermercado, otra cosa es cobrar sobre una operación bancaria, otra cosa. Es decir, hay una discusión muy profunda y después de eso viene la discusión sobre cómo se reparte eso, cómo se coparticipa. Argentina tiene desde el 94 una cláusula después de la reforma de la Constitución que dice que hay que hacer una nueva ley de coparticipación. Tenía 2 años. Tenía 2 años, en el 96. Bueno, estamos en mora con eso, ¿no es cierto? ¿Y por qué no se puede avanzar? Porque si uno reúne todas las provincias, Buenos Aires a la cabeza, Córdoba, etcétera, van a decir quiero más coparticipación. De la masa coparticipable neta, Córdoba tiene entre el 8 y el 9%. 9,20 era. Aproximadamente, 9,20. 9%. Ahora, Córdoba va a decir quiero más, Buenos Aires ni qué hablar, que va a querer más, o va a querer que se le retomar una ampliación del fondo del conurbano, etcétera. Entonces digo, si uno va a esperar toda esa discusión, nunca se va a poder avanzar, porque de hecho es una discusión sumamente compleja. Entonces, lo que debería, me parece, sería razonable es que el gobierno nacional efectivamente avance en lo que anunció el presidente en el inicio de las sesiones ordinarias de este año, que fue, vamos hacia una reforma tributaria. Que los ejes de esa reforma tributaria sean, que sea mayor equidad, que no castigue la producción y que no castigue el empleo. Y las provincias que revisen esta estructura tributaria de impuestos que son fuertemente distorsivos y que el modelo de distorsión es el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto sumamente distorsivo. ¿Por qué no lo hacen? Mira, Ricardo, porque si vos aumentas un punto la alícuota de un impuesto, no hay demasiado inconveniente. Ahora, cuando bajas un punto del gasto, es probable que afectes a algún interés personal o de empresa y tengas más resistencia. Hasta que en Argentina no podamos resolver qué Estado queremos y cómo lo vamos a financiar, y bueno, estas van a ser peleas donde todos van a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Alfredito, muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. La semana que